Buenos días, alumnos de cuarto año secundaria, les saluda Miss Erika. El día de hoy vamos a trabajar el curso de literatura. El tema que vamos a desarrollar lo vamos a escribir en nuestro cuaderno de literatura. Es el primer tema que vamos a trabajar, ¿ok? El título de nuestro tema es la literatura precolombina. La literatura precolombina. La literatura precolombina, como su propio nombre indica, esta literatura nos hace referencia al conjunto de obras con valor literario que fueron producidas en América del Norte, Central y del Sur antes de la llegada de Cristóbal Colón y de la subsiguiente conquista española. Las civilizaciones que encontramos en la época precolombina estaban tres grandes culturas: los mayas, los incas y los aztecas. Todas estas tenían en común la transferencia de conocimientos literarios por medio de la comunicación oral. Una realidad común a estas literaturas que acabamos de mencionar es el escaso número de testimonios que conservamos, ¿no? Como que estas obras literarias no fueron registradas. Aunque los aztecas, mayas e incas fueron pueblos muy desarrollados y avanzados en relación con las artes y las ciencias, no tuvieron por costumbre fijar por escrito su producción literaria. Se basaba en la tradición oral. ¿Qué era la tradición oral? Era pues la transmisión, no de generación en generación, por la palabra propiamente dicha, y por este medio se transmitía y conservaba. Solo algunas obras muy particulares se grababan en algún soporte de escritorio, o sea que no hay documentos que sustenten su literatura en la época precolombina. Simplemente se basaba en la tradición oral, en la transmisión de conocimientos de generación en generación y de información que se daba de forma oral. La literatura, vamos a ver las características de las distintas culturas dentro de la literatura precolombina. Y aquí vamos a ver la maya. Aún está viva. La lengua que ellos usan es el maya. Los grandes hitos tenemos prehispánica, colonial y contemporánea. Códices muy bien conservada. ¿Ya? Estas son algunas de las características. La literatura precolombina inca. ¿Ya? Las características: la lengua quechua, ningún testimonio directo de su literatura, sin costumbre de archivar sus costumbres, quipu como única forma de escritura, recuerdan los quipus, y la música y danza parte de la literatura, porque en la época inca, precolombina inca, cómo se expresaban las emociones y sentimientos, ¿no? A través de la música y a través de la danza, era parte de su literatura. Luego tenemos la literatura precolombina azteca, la lengua el nahuatl, el pueblo más exitoso de América. Su escritura era jeroglífica, o sea, a través de signos. Usaban la poesía con música y danza, manifestaciones literarias de tipo religioso. ¿Ya? Esas eran sus manifestaciones literarias, eran expresadas a través de su propia religiosidad. ¿Ya, chicos? Luego tenemos generalidades de la literatura precolombina. La literatura oral. Todo era transmitido de los más viejos a los más jóvenes por medio del habla, ¿no? Donde no muchas veces se encontraba un autor, eran anónimos. Los géneros más comunes destacaban los poemas épicos y los dramas. ¿Qué era un poema épico? Un poema épico era donde el autor narraba hazañas heroicas, ¿no? De héroes, de personajes. Y los dramas, donde se expresaban situaciones de tragedia, de comedia, a través de la manifestación y expresión de distintos personajes que actuaban, ¿ya? Mezcla de magia, religión e historia, lenguaje en simbología religiosa. La mayoría son leyendas y mitos y constante lucha entre la vida y la muerte por parte del hombre. Ok, chicos, ese es un tema corto que nos indica cómo fue la literatura precolombina.
como fue la literatura precolombina y donde encontramos las tres grandes culturas, ¿no?, que formaron parte importante en la literatura: los mayas, los incas y los aztecas. Ok, chicos, entonces corto el tema, espero que les haya quedado claro. Lo que ustedes van a hacer es desarrollar el tema en su cuaderno, ¿no?, en un texto narrativo, un texto descriptivo. En su cuaderno van a desarrollar este tema, el cual hemos hablado el día de hoy. Una vez terminado su tema, le toman foto y me lo envían al WhatsApp personal. Ok, chicos, que tengan un buen día. Nos vemos. Cuídense.